Capítulo 6. Terra, Palacio Imperial. Durante la festividad del Día de la Liberación, la tradición dictaba que los altos señores de Terra no se reunirían excepto en caso de extrema urgencia que pusieron una amenaza para el imperio. El ambiente solemne de las celebraciones se palpaba por todo el Palacio Imperial. El incienso bendecido ardía en todos los braseros y tanto los adeptos custodes como los astartes debían vestir el atuendo ceremonial. Las enormes estancias y corredores del palacio estaban decoradas con tapices reverenciales, y bandadas de querubines alados leían en manuscritos infinitos los nombres de mártires y caídos notables. Oraciones y bendiciones resonaban en el aire e infinidad de embajadores planetarios atendían a los asistentes en un silencio solemne, roto únicamente por las salvas de honor disparadas por el venerado regimiento de los Luciferes Negros. Normalmente, las ocasiones en las que los altos señores de Terra debían unirse en plena celebración para tratar asuntos que iban más allá de lo relacionado con sus ciclópeas burocracias era bastante escasa. La plaga que asoló la colmena de Samarcand había sido una de ellas, como también lo fue el motín de Syracuse. Desde la atrocidad de Ardamanto, las reuniones de urgencia se habían convertido en una distracción casi habitual para el Senatorum Imperialis. La cuestión apremiante hoy tenía que ver con la caída de los mundos actuarios de la constelación Herominus Fidora y con la perla de devoción que era el mundo cardenalicio de Fleur de Faix. Prácticamente a diario llegaban noticias de algún tipo de desastre lejano. Se habían convertido en algo habitual. Aquellas tragedias, de haberse hechos públicas, habrían sumido a los miles de millones de habitantes de Terra en un estado de pánico, movilizando, además, a cabilderos y grupos de presión. Se había acordado que sacar esos hechos a la luz sería perjudicial para el imperio. Los horrores que aquellas catástrofes solo eran comentados entre los miembros más templados y serenos de los señores de Terra, reunidos en encuentros informales en los que los 12 trataban de poner en contexto semejantes tragedias. Un verdadero infortunio. Creo que mi confesor se formó en el colegio catedralicio de Fleur de Fites. Era un mundo precioso. Es una pérdida terrible para el imperio. El cardenal Krufeld estará buscando una nueva sede, imagino. ¿No era Gilbercia parte de la constelación Fedora? No, un momento. Estaba pensando en las trinidades exteriores. Una auténtica tragedia. La pérdida de vidas que se contaba ya por miles de millones supondría un desasosiego innecesario para el cual ciudadano imperial de a pie. La destrucción de mundos, a veces decenas de ellos al mismo tiempo, exaltaría el patriotismo galáctico, pero también la sospecha de que la humanidad estaba perdiendo el control sobre el imperio. Los 12, hombres y mujeres, reunidos en la capilla anesidorana, no se preocupaban de aquellas cuestiones. Estaban sumidos en una neblina perpetua de decisiones, cifras y burocracia, en la que la diferencia entre la abundancia y el hambre, la guerra y la paz, o la vida y la muerte, se medían por planetas, sectores y cementos. Es un juego galáctico, es un juego galáctico, compuesto por infinidad de piezas. Incluso las mentes más brillantes del Senatoro acababan por hacerse insensibles a la importancia de los detalles individuales. De hecho, con el tiempo, incluso los jugadores más experimentados parecían volverse ciegos ante el tablero repleto de piezas. En un concilio de mentes como aquellas, hasta los problemas más mimios se zarpaban. En un reino de sordos, mudos y ciegos, lo que en un principio eran problemas pequeños, al menos a escala galáctica, acababan por intensificarse de forma descontrolada. Arropados por sus millones de ayudantes y supervisores, los grandes señores de Terra solo percibían fragmentos diferentes de una misma historia. Algunos solo eran capaces de distinguir a unos pocos actores de un reparto casi infinito. Otros, un giro de guión o una epifanía esporádica. Un evento carente de sentido en la ignorancia de los acontecimientos precedentes.
Todos tienen ante sí la narrativa completa de un destino funesto, que no alcanzaban a comprender. Un cuento en que las palabras clave habían sido borradas, una prueba de ingenio, un rompecabezas cuya solución era la calamidad que se avecinaba. Lo que ninguno de ellos conocía era la parte esencial de la historia, el final. Aconsejada por sus analistas, Justina Tull había propuesto subir el precio de los transportes que conectaban el núcleo del cemento con los anillos exteriores, pero no había sido capaz de prever la destrucción de las flotas mercantes ni el bloqueo de las antiguas rutas comerciales. Fleur de Fight era un faro de devoción en la oscuridad del anillo exterior. Así es. Kubik, fabricador general de Mart y representante del Mechanicum, tenía un imperio propio del que preocuparse. Puede un hombre, incluso uno con tantos implantes augméticos como él, servir a dos maestros y hacerlo con igual devoción? Kubik parecía pasar la mayor parte del tiempo a bordo de su barcaza consular, moviéndose entre la antigua Tierra y el planeta rojo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón metálico, Kubik solo respondía ante los Nisaya. Durante la Gran Herejía, los dos planetas habían estado en guerra. Desde hace ya tiempo que la herejía había terminado, una confederación de cultos, tan fuertes como inestable, se había restablecido. Como fabricador general, él debía mantenerse fiel a la lógica del dios máquina, y, en las presentes condiciones, esa lógica dictaba una alianza que reportaba beneficios mutuos y que no impedía que ambos actores procedieran, siempre desde el respeto, en su propio interés. El poderoso Marte nunca más sería la barbicana asolada de la fortaleza Terra. Kubik se encargaría de proteger el planeta rojo y de mantener su imperio eficiente e implacable. Y esa era la razón por la que el fabricador general había sido informado de la irrupción de senos cromos. Había sido esa eficiencia implacable la que había permitido comunicar en secreto a la Inquisición los datos requeridos para justificar el protocolo de situación crítica, a pesar de que el propio Kubik había tenido que cuestionar su credibilidad para tener una ventaja política. Esa misma eficiencia había permitido colocar al mago Spaeton Laurentis entre los Imperial Fist destinados en Ardamantua, justo después de que el rimbombante señor del capítulo, Casus Migen, hiciera suya la causa. Una implacabilidad que permitiría al Mechanicus sobrevivir al desastre que la legión de logísticos de Kubik veía como inevitable. Una eficiencia implacable que hacía que solo los sirvientes de Dios Máquina tuvieran una disposición de datos de mejor calidad y que aseguraba la supervivencia del Imperio de Marte frente a la tormenta que se avecinaba. Fleur de Fights solo estaba por detrás de Serenitris en cuanto a devoción. ¿Continuaba vacante la sede del Serenitris? Serenitris sería el destino perfecto para el cardenal Krufeld. Kubik intercambió unos cuantos comentarios banales y preprogramados con los extravagantes Sark y Anwar. Balkan Sark y Abdulias Anwar, maestros de la Adeptus Astronómica y de la Astra Telepática respectivamente, estaban entre los psíquicos más poderosos del imperio. Eran como seres que se movían en un plano diferente. Junto con Elad Gibran, enviado paternoval de los navegantes, habían ayudado a tejer la red de conductos astrotelepáticos y rutas de transporte por el inmaterio que cubrían las manifestaciones corpóreas del imperio. Sin su dominio del imperio y de las redes que lo mantenían, el imperio se detendría en seco como el engranaje oxidado de algún mecanismo viejo. De no haber estado tan preocupados por conseguir una mayor influencia con el último fin de servir a sus intereses tan lindantes, quizás hubieran podido ver los enormes agujeros que rasgaban aquellas frágiles redes. Quizás hubieran visto la velocidad con la que el delicado tejido del imperio se desgarraba, aniquilando a sus sirvientes psíquicos por todos los sectores exteriores. Quizá hubieran comprendido el porqué de las disrupciones sufridas por la Liga de las Naves Negras y el hambre voraz de un emperador que necesitaba el Astronomicon para vivir. El gran proboste mariscal levantó la vista.
Bernard Seck era un hombre corpulento, aunque la mitad de su masa estaba compuesta por implantes prostéticos. Sus injertos cutáneos y sus componentes biónicos atestiguaban una vida combatiendo las injusticias en las ciudades colmenas de Necromunda, luchando por ascender entre los diferentes rangos de la Adeptus Arbites, persiguiendo, denunciando y juzgando la corrupción en los corazones de los hombres más débiles. A pesar de que sus ojos intentaran transmitir, su mandíbula cuadrada no podía ocultar su desinterés y revelaba la verdadera naturaleza de su vocación. El proboste, mariscal, era capaz de localizar una partida de narcóticos en cualquier colmena. Era capaz de conseguir confesiones de mutantes, nobles e incluso otros agentes de su mismo distrito. Presidía tribunales que se alargaban durante meses, años incluso, juzgando redes criminales que se extendían por sectores enteros, organizando delictivas tan complejas y retorcidas que querían saltar por los aires el conquistador de un les mecánico. Pero entre los nobles del senador, cegado por un tedio insoportable, Sek sentía que su instinto para destapar la corrupción le abandonaba. El dador esporádico de la corrupción, malversación, secretos, engaños, escapaba al escrutinio del preboste mariscal. Como un sabueso que se topa con una corriente de agua, Sek perdía el rastro de la sospecha, interrumpido por el río de burocracia anodina. Quizás deberíamos hacer algún tipo de donación. ¿Para las grandes familias? Sí, para las grandes familias. El Lord Comandante y Eckhart, el maestro del Administratum, eran los máximos responsables de las desidia. Si el Imperio fuera un barco flotando en un mar de circunstancias a merced del destino galáctico, la información sería su ancla. Con todo un océano de información al alcance de sus manos mecanizadas, Eckhart y el Lord Comandante Udo tenían todos los datos necesarios para resolver cualquier problema del Imperio, salvo los más nefastos, incluso aquellos que aún estaban por venir. Las infortunias abisales del Imperio, la ortocracia del Departamento Monitoro, las pesquisas de comisiones de investigación y las comisiones de investigación sobre otras comisiones de investigación contenidas en las montañas del Palacio del Oficio Officium, décadas enteras de evaluaciones de riesgo recopilada por el Logis Strategos, infinidad de informes estratégicos, nivel Vermelón, Solar, Oscuros, Pacíficos, Tempestos, Última, Extragalaxia, solo por citar algunas de las instituciones del laberinto administrativo que dependían de la autoridad absoluta de Eckhart y Udo. Y no es que la pareja no estuviera al corriente de la atrocidad de Ardamanto. Incluso, antes de la catástrofe, la Inquisición había informado de la situación a Udo como parte del protocolo de situación crítica. Eckhart sabía de la existencia de una raza senos conocida como cromos, a través de los daños que estaban causando, diezmos perdidos y alteraciones en el comercio. Sardamantua, como una nueva amenaza senos, sustituyó a la anterior. Nada cambió, ni para Eckhart ni para el Lord Comandante. Los orcos siempre habían constituido una amenaza. Las flotas del Lord Almirante seguían afanándose en el espacio fronterizo del Imperio, defendiendo mundos y rutas comerciales de intrusos, pieles verdes y señores de la guerra que rompían en el espacio desde la deformidad. De hecho, además de verse en semejantes guerras de aniquilación mutua contra los pieles verdes, Raoul, el nuevo Lord Comandante militar del Astro Militarum, había heredado la fortaleza del emperador entre las estrellas, justo cuando estaba empantanada en innumerables cruzadas sin compromisos estratégicos. La expansión de los enjambres de Q-Or, una migración de Ruth por todo el cemento solar, flota de expedición de la República Nadigratz, excursiones del mundo astronave Viertan, movimientos de tarelianos por todo el sector Faidas, las estirpes mercenarias, la terrible reaparición de los Ubergast. Infinidad de datos llovían desde todos los escenarios y, aunque Albert Berreault tenía intención de dedicar a todas las amenazas la atención que merecían, las tropas, el material y los tipos de respuesta eran inadecuados.
Con frecuencia, el Lord Comandante militar se veía trabajando con informes muy atrasados. En ocasiones, las tropas movilizadas descubrían que la amenaza Xenos ya había sido erradicada. Otras veces, las fuerzas desaparecían aplastadas por tropas alienígenas que se habían multiplicado mientras se trasladaban al punto de contacto. Otras veces, en algunos casos, legiones enteras cruzaban distancias astronómicas siguiendo coordenadas equivocadas, sin encontrar al final del viaje nada más que la oscuridad del espacio y la frustración del tiempo perdido. Aunque hubo quien más tarde vería la inexperiencia del Lord Comandante militar y su ineptitud tanto para el campo de batalla como para los tejemanejes políticos del Palacio Imperial como un factor decisivo en la catástrofe que se avecinaba. Otros achacarían toda la responsabilidad a Udo y Eckhart. Solo ellos tenían en sus manos todas las piezas de rompecabezas. Su ceguera no se debía a la falta de experiencia, sino un exceso de confianza. Entre las muchas amenazas a las que hacían frente el imperio, la miríada de tragedias planetarias, el número incontable de enemigos, la calamidad anticipada por la atrocidad de Ardamantua, no era sino una monstruosidad más entre muchas otras. Brindemos por Beta Novats, por Fleur de Fights. Beta Novats cayó ayer, por Fleur de Fights entonces. Resplandeciente, en su uniforme de la armadura, el almirante Lanson era atrevido y corpulento. Su casaca era del color del océano y los fletos de las charreteras caían como cascadas doradas sobre sus amplios hombros. Avanzó entre los asistentes a las celebraciones, como una nave que realiza la aproximación final a una órbita planetaria, y se colocó junto a Udo y Eckhart, frente al altar de la eclesiarca. Los hermanos caminaron entre el grupo de nobles, compartiendo con estos vasos de Amasek, intercambiando comentarios banales. Uno a uno, los 12 se acercaron al altar anesidorano, donde el eclesiarca Mesrin les daría su bendición. Introducieron unos dedos rechonchos en el recipiente con cenizas. El eclesiarca Mesrin dibujaba la silueta de un águila en la frente de los asistentes. Con expresión calculadora, Winnan caminaba alrededor de la capilla. Había dejado su guardia personal en la entrada, y ahora observaba disimuladamente, entornando los ojos bajo un flequillo perfilado con precisión. Tras coger un vaso de amasec de la bandeja que portaba uno de los sirvientes, se detuvo para charlar con el enviado Paternoval Helat Gibran, sin desviar la mirada del objetivo de su estudio. Winnan analizó cada movimiento, bebió para celebrar la festividad, recibió la bendición, portó el hollín sobre su frente. La inquisidora no dejó de observar ni un instante, pensando, considerando. El imperio se debilitaba y era vulnerable. Los hombres y mujeres notables se habían extendido como un cáncer. La Inquisición era la cura. La Inquisición extirparía el letargo tumoroso y la ambición que invadía los salones del Palacio Imperial para salvar el cuerpo político. Los mecanismos estaban en marcha. La presión comenzaba a ejercerse. Los engranajes giraban llevando al imperio en la dirección correcta. Levantó la vista hacia la vidriera con la efigie del dios emperador que se alzaba detrás de Mesrin y de los eruditos que siempre la acompañaban. Su deber, su obligación sacrosanta, era guiar la mano de la Inquisición para mantener el imperio en el camino adecuado. Odiaba las sorpresas. Se jactaba de ser la persona mejor informada de toda la sala y deseaba que eso no cambiara. Sin embargo, en aquella clase de reuniones, las sorpresas se manifestaban de la forma más terrible, tanto en los encuentros del Senatorum como, por supuesto, en lo de los agentes en las sombras que se reunían en las secciones inferiores y los subniveles de las colmenas. Winnan aún no había conseguido penetrar en la mente de su nueva guardia personal. El cuerpo de su predecesora había aparecido destrozado en una terminal maglev en Tashkent. Había subestimado a su enemigo. Aquello sería un recordatorio muy útil para no cometer el mismo error.
Su inspección se centró entonces en otro de los depredadores que había en la capilla. Cuando los sacerdotes retomaron las oraciones y Merry se colocó junto a los 12 en la eclesiarca, fue recibido con pésame y falsa compasión por la pérdida de los mundos santuarios de Jerónimo Fedora y del mundo cardenalicio en el que el propio Merry se había ordenado. Fleur de Fies. Algunos peligros, como en las crisis de los pieles verdes, en los sectores exteriores eran evidentes. Otros permanecían ocultos. Algunos estaban escondidos a plena vista. Pero una cosa era cierta. La capilla anexidora del Palacio Imperial, con las ambiciones letales de depredadores y presas, era uno de los lugares más peligrosos de la galaxia.